Y hola, bienvenidos, ¿cómo están de nuevo a mi canal, a nuestro canal, muchachos? Bueno, espero que la estén pasando bien, y espero que la estén pasando bien en sus trabajos, en su escuela, en sus clases de baile, en todo. Bueno, vamos al video ahí. Y es que mi último viaje a Venezuela fue hace casi 2 años ya, desde que fui la última vez. Y han pasado demasiado rápido, de verdad. Recuerdo la primera vez que salí desde Lima, pasé por Colombia, o sea, pasé primero por Ecuador, Colombia, después llegué a Venezuela, hasta llegar a mi casa. Y todo pasó demasiado rápido. Es que claro, yo tenía demasiado tiempo sin ir allá a Venezuela. Era porque, no sé, saben, ustedes saben el mismo cuento cuando uno migra, que, no sé, pasa 6 meses y uno dice, bueno, este año voy. Entonces viene, se te acaba ese año. Cuando entras al año que viene, dices en enero, febrero, no, este año sí voy a ir. Cuando llegas a agosto, lo comienzas a pensar y dices, quizás para el próximo año puede ser que vaya. Siempre me pasó así. Y por eso fue que fui después de casi 5 años. Coméntenme ahí, díganme ustedes ahí en los comentarios si les ha pasado también algo similar. Porque yo creo que es algo no solamente a mí, sino que a otros compañeros también le ha pasado que están en otros países y entonces como que todos los años están pensando en o regresarse o si no ir a pasear a Venezuela. Y es como que hay veces que o no le da el tiempo o se quedan pensando o bueno, también el dinero también influye ahí un poco. Pero bueno, porque hay personas que piensan que cuando uno sale y migra de su país hacia otro país, uno nada más se va a quedar 3 meses o 6 meses o un año. No, señores. Uno cuando sale de su país es mínimo, mínimo, júrelo, que son 2, 3 años. Eso yo lo aprendí demasiado. Y bueno, habrán algunas personas que sí migrarán y bueno, se quedarán por menos tiempo. Pero la mayoría de los casos son de 2 años para arriba. 2, 5, 7, 8, 10 o hasta toda la vida, quién sabe. Pero bueno, esas son otras cosas, son otros temas. Así que vamos a mi historia, que me quedé ahí. Bueno, yo decidí irme de Lima hacia Venezuela. Y yo justamente los últimos días, tipo como los últimos 2, 3 días, estaba, ¿sabes? Emocionado, a la vez un poco nostálgico también. Porque obviamente ya Lima se había convertido como mi casa ya, Perú. Y entonces, porque ya había estado ahí por lo menos casi 5 años. Y o sea, ya había hecho ya una vida, pues. Por eso fue que yo me sentía también como que extraño. O sea, no sentí lo que sentí la primera vez cuando salí de Venezuela hacia el exterior. Pero esa vez que yo salí de Perú fue algo especial. De verdad yo sentí algo bien bonito. Más que todo porque fueron varios años ahí en los que yo trabajé, conocí su cultura, sus costumbres, personas, cosas. Y por eso fue que yo sentía ya como ese apego, pues, que cuando yo decidí irme, ya me estaba sintiéndome así como medio nostálgico. Pero bueno, salí de Lima, ahí agarré mi autobús hasta Ecuador, que en el trayecto fue, o sea, de los que le conté ahí en el video de frontera Perú-Ecuador. Vamos a ver si lo pongo por acá. Voy a dejarle por aquí o por allá. Bueno, o si no, se lo pongo ahí un link en la descripción. Y bueno, crucé hasta Ecuador. Ese viaje lo hice gran parte con una pareja de venezolanos también y un chico que iban hacia Medellín. Los dos, o sea, la pareja y el chico iban a Medellín. Y yo iba directamente a Venezuela. Bueno, llegamos allá a Ecuador, luego pasamos a Colombia. Ahí ellos se quedaron en la parte tipo de Cali. Ellos se quedaron ahí en Cali.
para irse directamente a Medellín, porque ahí estaba saliendo un bus en ese momento de Cali hacia Medellín. Y yo hice el trayecto que faltaba solo. Así que me fui de Cali a Bogotá, de Bogotá a Cúcuta. Y en Cúcuta, ahí me tuve que esperar un poco porque yo llegué a Cúcuta como eso de las 6:30 de la tarde más o menos. Y el puente lo cerraba más o menos como esa hora también. Yo recuerdo que lo cerraban tipo al caer la noche o ya ahí como eso de las 7 más o menos. No sé, ustedes díganme ahí, confírmenme. Yo recuerdo que eran como a las 7 de la noche, pero confírmeme ahí si estoy errado. Bueno, y yo dije ese día, pues en ese momento vamos a comer, porque o sea, yo no tenía, ya yo sabía que el puente lo cerraban a esa hora. Y pregunté y justamente me dijeron que ya dentro de pocos minutos lo iban a cerrar. Y yo dije, vamos a comer por ahí algo, porque yo también tenía un hambre horrible. O sea, había comido cosas en el autobús, pero tampoco que me había comido demasiado bien. Y entonces yo dije, bueno, esta es mi oportunidad, por lo menos que hago esta parada. Y así aprovecho y como algo para por lo menos estar de pie en toda la noche. Bueno, llegué y me compré un perrito, un perro caliente. Y me senté a donde vendían los perros. Era un carrito de perros calientes. Y habían dos mesas. Bueno, yo me senté en una de esas mesas. O sea, no había nadie. Yo me senté en una de esas mesas. Y me senté a comerme el perro caliente. Y yo vi así a los alrededores y yo, wow, esto se parece demasiado a Venezuela. O sea, el clima, todo el que es de Cúcuta, ustedes me dirán, es como estar en Venezuela. O sea, yo en ese momento, yo estaba así, ¿saben? O sea, me pegó otra vez como el sentimiento. Bueno, me comí mis perritos y me fui directamente al terminal. Llegando al terminal, el tipo así, porque habían dos formas, dos opciones que yo ya había como estudiado o analizado. O era yo irme a la parada, que la parada, todo o sea, todo venezolano que ha pasado por ahí, sabe que es como la frontera ahí de Venezuela y Colombia, que es como donde está el puente. Y, o sea, eso es en la parte de Táchira, Santo Antonio. Santo Antonio con Cúcuta. Y la otra opción era quedarme en el terminal. ¿Por qué? Porque no iba a pagar una noche de hotel o de un cuarto porque no sé cuánto me iba a costar y yo tampoco cargaba tanta plata. Y entonces yo dije, bueno, si me voy a la parada, yo la última vez que yo recuerdo era horrible. O sea, allá había de todo lo que tú te podías imaginar. Era demasiado feo. Y entonces yo dije, bueno, yo prefiero quedarme aquí en la parte del terminal. Aunque sea, no sé, despierto. Si tengo la oportunidad de acostarme por ahí en un ladito, me acuesto. Y fue algo que no hice. Porque en el terminal tampoco, o sea, había seguridad, pero ustedes saben, uno viajando solo uno tiene que andar. Si uno tiene dos ojos, hay que multiplicar y triplicarlos. Pero bueno, finalmente escogí quedarme ahí en el terminal. Yo y todo pregunté los precios y, o sea, a qué hora salían y todo. Y me dijeron, no, nosotros comenzamos tipo a partir de las 6:30, algo así, 7 de la mañana. Y yo, bueno, me quedaré hasta esa hora, despierto. En ese momento eran como las 7:30 u 8 de la noche, más o menos. Y bueno, me quedé ahí tipo a donde está la parte del guardia. Los que conocen ahí el terminal de Cúcuta saben que hay unas escaleras y una zona que bajan las personas con silla de ruedas. Y yo me quedé ahí como al ladito. Como claro, obviamente estaba el guardia de seguridad y uno se sentía así como más o menos seguro. Ahí yo me quedé, había una persona solamente para ese entonces. Después salieron dos más y así nos fuimos aumentando ahí
el número de personas mientras estábamos ahí. Y claro, todo el mundo tenía como esa finalidad de esperar que amaneciera para poder comprar sus pasajes. Y bueno, ahí justamente yo no pude dormir porque habían demasiadas personas por ahí caminando y no sé qué intenciones tenían. Gente por ahí pidiéndote cosas y bueno, ahí yo lo que sea para quedarme despierto era comprar tipo café para mantenerme así. Los cafés son buenos allá también. Y bueno, finalmente pasaron esas horas, tipo como de las 7 u 8 de la noche hasta las 6 7 de la mañana. Y ahí compré mi pasaje y me fui hacia la parada. Yo, o sea, en ese momento yo me sentía como que, wow, yo pasé por todo esto y aún así lo caminé. O sea, yo me sentía como que estaba, no sé, yo todavía no lo había asimilado. Y ya cuando el autobús comienza a pararse, o sea, para estacionarse, ahí en la parada, comienza ese poco de tipo a lanzársele al autobús así como, claro, porque hay una cosa que eso es, yo no sé si será en toda Latinoamérica o solamente en estos países, que la gente comienza tipo como a hacerse asesor de viajes o algo así. Y entonces prácticamente nosotros nos bajamos del autobús y ya todo el mundo quería agarrarte como que sí, o sea, para hacerte asesoría, y en dónde ibas a comprar los pasajes, que si querías cambiar dinero ellos te llevaban. Y yo no, o sea, yo ya sé, yo ya pasé por eso, ya me lo recorrí varias veces, ya yo sé dónde tengo que hacer todo esto. Y ellos insistían y bueno, ustedes saben que uno llega un momento en donde uno dice, yo estoy aquí solo, yo no sé lo que me pueda pasar, yo no ni siquiera sabía quién eran esos tipos. Y yo, bueno, vine y acepté. Pero ustedes saben, o sea, yo siempre como con mi guardia de que no, yo, o sea, yo no tenía plata, ni, o sea, yo lo que venía era porque o me habían expulsado o algo así. Pero bueno, de igual manera yo no cargaba plata. Pero, o sea, como para que ellos se hicieran una idea, pues, como para que no se criaran pajaritos, o sea, pajaritos preñados de que este tipo venía con plata porque venía de otro lado. No, en realidad no. Bueno, ahí en eso cambié la plata que tenía en pesos y en soles peruanos, en la que me quedaba ahí. Y nos fuimos hacia el puente. Ya cruzando el puente Simón Bolívar, cruzamos los puntos de la Guardia Nacional y todos esos cuerpos de seguridad allá en el país. Bueno, cruzamos todo eso. Justamente no había parado nadie. Justamente como que me vieron a mí, me pararon. Ellos me preguntaron que dónde iba yo. Yo, a mi casa, please. Ahí, claro, yo no tenía cédula, pero yo cargaba tipo como una pérdida de documentos. Y allí ellos veían así la cosa, como la pérdida de documentos y bueno, y me dejaban pasar. O sea, nunca me dijeron nada por eso. Solamente la veían así como extraño y bueno. Y yo, o sea, yo soy venezolano. Si quieres, búscame mi registro ahí de donde nací y todo. Yo no tengo por qué mentir. Yo vengo a mi casa. Bueno, ahí llegué, crucé el puente. Después me fui con un loco de esos, de los que hacía asesoría en una moto. O sea, el amigo del amigo que hacía asesor de viajes ahí. Yo me fui en una moto ahí hasta el terminal. Demasiado loco. Pero yo tampoco tenía mucha plata como para, no sé, como para decir, no, voy a irme en taxi. Porque me iban, no sé, a quebrar el brazo, como sea, me iban a cobrar demasiado caro. Ahí llegamos al terminal de Santo Antonio, que es chiquitito ahí. Compré el pasaje y todo. Ahí el tipo como que dijo, ajá, hasta aquí yo llego. Y ahí, ¿qué me vas a dar? Y yo, bueno, yo tenía que $1. Y claro, yo le di ese billete a él. Fue como para que lo compartiera con las personas con que él estaba, pues.
Y yo no sé si lo habrá compartido o no. Pero bueno, yo le dije en el comienzo de la asesoría que yo le iba a dar algo. Claro, por toda la ayuda y todo. Y bueno, yo le di ese dólar ahí porque de verdad eso era lo que yo tenía. Tampoco estaba mintiendo. Bueno, ahí yo pensé que nosotros íbamos a agarrar un autobús y no. Lo que hice fue montarnos en un carro que nos llevaba hasta el terminal del Táchira. O sea, estábamos ahí en Santo Antonio. Del Santo Antonio agarramos un carro por puesto hasta la ciudad del Táchira. Nos fuimos en el carro y todo. Habían como 3 puestos de alcabala. Y adivina quién pararon. Ya saben, ¿no? A mí. Sí, yo soy un tremendo imán. Nunca salgan conmigo. Bueno, me pararon fue a mí. Y bueno, los tipos como que, ¿qué llevas ahí en el bolso? ¿A dónde vas? Yo a mi casa. Cuando me preguntaron qué llevas ahí en el bolso, yo dije ropa sucia porque es lo que yo llevo aquí. Me preguntaron también, o sea, vieron hacia el celular mío y se quedaron viéndolo así como que, ¿y este celular? ¿Qué marca es ese? Yo no, es un A10. Yo tenía en ese momento un Samsung A10 y ellos como que, ah, no, yo tengo un iPhone. Y llegaron y yo, bueno, qué bien que tú tienes un iPhone. Y llegaron y abrieron así la tapa así como el celular, como buscando plata. No sé qué pretendían buscar ahí, que no tenían absolutamente nada. Y bueno, no consiguieron nada y me dejaron ahí, normal. Y que, no, señores, yo no soy speed. Aquí no van a encontrar, pero nada. Bueno, llegamos a Táchira, estábamos ahí en el terminal y pasamos un buen rato bien alegre, bien bonito con una señora que trabajaba ahí. Era demasiado amable. De verdad, si pasan por ahí, por la ciudad del Táchira, en el terminal, no recuerdo de qué compañía, de verdad, apóyela ahí, porque se lo merece. Además, es un amor esa señora. Si ella llega a ver ese video aquí, que me comente, que la pasamos demasiado bien en el pequeño momento que estuvimos ahí, tipo, no sé, como unas 2 horas más o menos. Salimos de ese terminal del Táchira y nos dirigimos hacia Maracay. Bueno, señores, ahí ya cuando estábamos llegando más o menos como a Valencia, que empecé a ver así como las cosas esas de la energía. No recuerdo cómo que se llama, pero ustedes saben que se empieza a ver así por todo el camino las luces, los transformadores y todos. De verdad, díganme en los comentarios ahí porque yo no recuerdo el nombre ahorita. Lo cierto fue que cuando estábamos llegando a esa parte, que yo empiezo a ver eso por la ventana, yo dije, wow, o sea, era, no sé, de verdad era indescriptible. Yo sentía tantos sentimientos ahí en ese momento. O sea, yo pasaba por ahí varias veces y justamente uno de los chicos que iba con nosotros en el carrito por puesto, él iba hacia Valencia y él se quedó ahí en el terminal del Big Love. Y yo, wow, o sea, y él no tenía celular. Él prácticamente iba a ver a su madre sin su madre saber nada. Y yo me quedaba así pensando, wow, o sea, no sé, ¿cómo será? Yo quería de verdad, tipo, bajarme así con él y ver la reacción de los dos. Porque, o sea, yo sabía que yo iba a llegar, tipo, como de la misma manera que iba a llegar él. O sea, súper emocionado y todo. Pero, o sea, yo por lo menos le había mandado un mensaje a mi mamá, tipo, voy saliendo. Pero no, él no. Y, o sea, la mamá lo iba a ver después de tantos años así y era demasiada alegría. Yo, o sea, él se bajó. Y yo sentía esa alegría se transmitía, ¿sabes?
era demasiado especial. Ahí llegamos y salimos del terminal del Big Lots de Valencia y nos dirigimos, ¿saben a dónde? Al terminal de pasajeros de la ciudad de Maracay. Bueno, yo en ese momento todavía quedaban dos de las personas que habíamos ido de Santo Antonio hacia el Táchira en el carrito por puestos. Eran dos señoras, o sea, una chica y una señora. Y recuerdo que las dos me decían, ya vamos llegando a tu tierra, ya vamos llegando. Y yo, ay, Dios mío, ya yo con los ojos rapados, yo no puedo ni aguantar ya. Y yo, wow, ya cuando yo empiezo a ver así como las rejas, ¿saben? Las rejas así del terminal. Yo no sé cómo estar ahorita, pero hace casi 2 años todavía tenían como sus rejitas ahí azules o negras, no recuerdo de qué color eran. Pero yo cuando iba viendo eso, ah, de, de verdad no sé ni cómo explicarlo. Pero se me hace hasta un nudo en la garganta. Y bueno, yo me bajé ahí en el terminal de Maracay. Y fue loco porque yo recuerdo que yo me bajé y ustedes saben que hay como dos partes. El terminal ejecutivo y el terminal, o sea, como normal de la ciudad. Y yo me dirigí del terminal así como de ejecutivo, o sea, el que viaja para todos los estados, hacia el terminal como urbano. Y yo iba caminando así por todo eso y yo escuchaba todo, o sea, ¿sabes? Era mi infancia y era mi infancia, todas esas cosas que yo veía. Y claro, habían cambiado algunas cosas de ese terminal, pero, ¿saben? Las personas se sentían, o yo sentía las personas, o sea, era demasiadas cosas encontradas. Y bueno, yo busqué mi autobús, me monto y cuando íbamos saliendo, yo iba viendo así por toda la ventana y escucho. O sea, no bastó tantas cosas que yo iba viendo por la ventana y escucho una señora. O sea, escucho que están llamando a una señora y están ring, ring. Y la señora contesta, hola, aló, hola, buenos días, mi amor, y cosas. Y yo, no, ahora, demasiado, o sea, demasiado, demasiado, ¿saben? De verdad, discúlpenme, pero en estos momentos es inexplicable. O sea, yo cuando escucho a esa señora, era como escuchar, o sea, toda mi vida, todo lo que yo había pasado. Bueno, yo escuché a esa señora hablando. Sentí que estaba, había llegado a mi casa, de verdad. Y bueno, seguimos ahí con el video. Ojo, vamos a intentarlo terminar. Y discúlpeme ahí, chicos, pero bueno, ustedes saben. Y bueno, estábamos ahí y había agarrado el autobús hacia mi casa. Cuando yo llego y me bajo en la parada, o sea, hasta yo pedí la parada, tipo, me dejé en la parada. Ustedes saben que allá en Venezuela se tiene que pedir la parada. Yo me bajo y voy caminando por toda la calle que yo, todos los días que yo recuerde, caminaba, o sea, para ir a la escuela, para ir, no sé, a cualquier otro lugar, o al INSE ya por última instancia en lo que estuve allá. Y eran demasiadas cosas encontradas. Y recuerdo que yo iba por esa calle y era como que, o sea, las personas me veían y ellas sabían que yo no, o sea, que yo no era de ahí. En ningún momento ellas se pensaron, o sea, pensaron imaginar, tipo como que yo
tenía demasiado tiempo fuera de Venezuela, pero ellas sentían como que yo no era de ese lugar. Y yo, claro, en mi mente, sí, o sea, yo soy de aquí, yo conozco todo esto. Y bueno, llegué al portón ahí de afuera, de como el barrio de la residencia. Y justamente estaba el señor que vendía en la bodega, en la tienda de la esquina. Y yo veo y le digo, ¡epa, vecino, vecino! Y el tipo me veía, o sea, él estaba barriendo en ese momento la, la acera, o sea, la acera enfrente de su casa. Y yo le decía, vecino, como que abra ahí la puerta, por favor. Y yo le decía y le gritaba. Y él como que no me reconocía. Y yo, hermano, ¿qué está pasando aquí? O sea, yo estaba pensando como que la gente me estaba tipo ignorando. Y yo, vecino, vecino. ¿Y ustedes saben qué pasó? Hasta se regresó, se metió a su casa y no salió más. Tipo, no sé, el tipo como que se quedó con miedo o algo así, porque no me reconoció, de verdad. Y después de eso, bueno, yo dije, vamos a quedarnos aquí esperando, porque yo de verdad no tenía ni llave ni control del portón. Y yo, bueno, me quedo aquí, no hay de otra. Ahí en eso, pasaron, de verdad, pasaron como 10 15 minutos. Ustedes saben quién salió. Mi papá. Yo estoy en el portón y veo que él se viene acercando. Él todavía no me había visto. Veo que él se viene acercando. Y de verdad es algo indescriptible, chicos. Yo, él llegó así y cuando él me vio, o sea, cambió así como la cara, ¿sabes? Como se sorprendió. Fue una cara así como de sorprendido, alegría, de emoción. Y, o sea, él iba para un lugar, no recuerdo. Y, o sea, él cuando me vio, lo que hizo fue abrazarme y llorar conmigo. Y bueno, ahí, no, claro, estábamos ahí en la calle. Y él se regresó conmigo a la casa. Y cuando abrimos la puerta, o sea, mi papá siempre, ustedes saben, el que lo conoce, él siempre, él es así como yo. Él lo que hace es echar broma. Él lo que hace es tipo pasarla bien, ¿sabes? Por eso es que yo les digo que a pesar de que en Venezuela la cosa no puede estar tan bien, la gente busca como otra salida a todos esos problemas. Y entonces a él le gusta echar broma también bastante. Y bueno, ahí mi papá como que me dijo, Junior, quédate aquí en la entrada de la casa y yo voy a llamar a tu mamá como para decirle que algo está mal en las plantas o en las matas, porque afuera de la casa hay unas maticas ahí y él como que le iba a llamar, mira, mira lo que le pasó a estas matas. Y en eso, claro, yo iba a salir. Bueno, en eso que él le dijo eso a mi mamá salió así para el frente de la casa. Y cuando me vio, muchachos, ustedes saben, eso fue lloradera y lloradera y lloradera. Y de verdad. Bueno, ahí pasó eso. eh, yo entré en la casa y, o sea, yo me sentía como que yo no estaba en mi casa. O sea, suena raro, pero luego de tantos años que yo había pasado, o sea, por fuera, en el extranjero, yo sentía que, ¿sabe? Eh, es bien extraño, de verdad, no sé cómo explicarlo, pero yo cuando entré en la casa, yo me sentía
como un invasor, no, o bueno, no vamos a decirlo con ese significado, pero me sentía así, como que no era mi casa, ¿ve? No estaba metiéndome en mi casa. Yo sabía que eran mis papás, pero no me sentía que estaba en casa todavía. Ahí bueno, ahí me acomodé, eh, comencé a echarle infinidades de cuentos a mi mamá, a mi papá. Claro, en ese momento a mi papá no, porque él estaba por salir. Pero bueno, me quedé ahí con mi mamá. Luego se despertó mi sobrino. O sea, me dio demasiada alegría ver a mi sobrino, ya que yo la última vez que lo había visto, él tenía, no sé, como 2 años, algo así. Y ya cuando lo veo, que ya prácticamente, no sé, como con 5 años, yo, wow, ya caminaba, corrí cuando pasó todo esto. Y bueno, me quedé en la casa. eh, Prácticamente yo ni salía. Porque, ¿saben? Yo me sentía como que no, todavía no asimilaba que ya estaba ahí en casa. Ahí más o menos como a los 3 días, algo así. Como que se regó la voz de que yo había llegado por ahí. Entonces saben cómo son los bares. Y hay un amigo mío, uno de los que me queda allá, me llamó. O sea, yo escuché Junior, así como siempre me llamaban enfrente de mi casa. Y yo, wow, ¿saben? Cuando yo escuché eso, porque era siempre, todo el que me conoce siempre o sea, se paraban ahí enfrente de la casa. Y era Junior. O sea, yo en ese momento, yo lo escuché y me devolvió, pues, no sé, 6 años atrás, 5 años. Bueno, yo lo escuché a él y ahí salí, vale, mano, todo bien, todo. Y ahora era emocionante todo. ¿Saben? Cada detalle, aunque no, ustedes no podrán ver la diferencia, cada detalle era algo bien, bien bonito. Ahí llegué, salí, nos quedamos ahí afuera, tipo como en el frente de la organización hablando. Eh, Saben, la gente, habían personas que me reconocían, otras no. Pero bueno, yo siempre, como yo siempre le digo en los videos, chicos, respeto ante todos, eh, alegres, sean alegres. Siendo alegres van a alcanzar demasiadas cosas en su vida. Porque cuando uno es alegre, es como que evitas los problemas y, ¿saben? Y cada cosa que en tu mente te diga tienes un problema, cuando sonríes y eres feliz, o intentas, porque no siempre vas a ser feliz, es como que la felicidad aparta todo ese lado negativo, de verdad. Bueno, ahí yo en eso pasé como, no sé, 10 días y yo todavía seguía sintiéndome como un extranjero. De verdad no me sentía en casa. Estaba como que, wow, ¿yo en dónde estoy? Yo me comencé a sentir en casa, les hablo de verdad, tipo como al mes, que ahí yo como que comenzaba a salir con los chicos más seguidos, comenzamos a jugar fútbol, así como lo hacíamos antes. Ya después me fui como un poquito más lejos de mi casa y comenzaba a salir más lejos. Y ahí fue cuando yo comencé como a sentirme más en casa. Comencé a agarrar camionetas y yo, bueno, ahí sí yo me siento más en casa. Pero antes de eso todo era así como yo, como que si yo era un extranjero. Y yo en ese viaje, muchachos, o sea, yo sí vi que Venezuela se arregló un poco o mejoró la situación un poco allá. Yo de verdad, yo sé
que no está bien Venezuela todavía. Yo sé que le faltan muchas cosas por mejorar, que todavía está como en ese se arregló, que no está del todo bien, pero en comparación por ejemplo, en el año que yo salí, 2018, en ese año, hermanos, era una locura. Y yo para ese entonces yo decía, bueno, de verdad está un poco mejor, ¿sabes? Pero claro, era porque no tenía ni un mes allá. Ahí, a medida que fue pasando el tiempo, que se iba la luz, se iba el agua, tenía que madrugar a las 4 de la mañana para ir a comprar el gas y todo eso. Ahí yo decía, bueno, o sea, por una parte se arregló y por otra sigue estando igual. De verdad, es lamentable, pero bueno, ojalá que nuestra tierrita de verdad pueda haber luz, porque alguna vez todos queremos ir allá, aunque sea a visitar o a vivir, pero todos queremos nuestra Venezuela en plenitud y bien alegre como siempre. Así que bueno, señores, ese ha sido todo el video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, le den un buen like ahí, compartan, comenten ahí, se suscriben, que en este canal siempre va a haber videos buenos ahí para ustedes. Si necesitan algo que ustedes no sepan o alguna cosa que ustedes sugieran para hacer un video, me avisan ahí también. Yo tomo mucho en cuenta eso. Y bueno, señores, eso fue todo. Ahí nos vemos en otra.